Voy a invitarles a tomar su Biblia y abrirla en el libro, o más bien en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo número 20. A mí me invitaron y me dieron un tema particular. Y en el tema, esto es algo así como, que les diría yo, una cosa muy común para mí, porque me pidieron hablar del tema del liderazgo. Y yo no sé si saben, pero esa es la clase que doy allá en la universidad. La damos a los jovencitos. Bueno, este año aparentemente se la voy a dar a los jovencitos de primer ingreso, porque aquí el señor vicerrector está tratando de convencerme. Pero normalmente la doy en maestría y también la doy a los del doctorado. Y para mí es una clase fantástica. Pero hoy yo quisiera hablar de una manera totalmente diferente a lo que usamos. Usamos un libro de texto, el curso es pues obviamente muy académico y lleno de ejemplos, lleno de casos. Es un curso bien bonito, muy bonito. Pero dentro de ese concepto de liderazgo, y que ustedes ya lo saben porque seguramente lo han escuchado todos mucho más de una vez, se suele decir liderazgo es influencia. Seguro que todos lo escucharon. Es una frase muy popular de John Maxwell, por cierto. Yo recuerdo haber visto un video que me dio el hermano Pedro Wagner hace ya muchísimos años, cuando todavía John Maxwell era pastor de la iglesia Enjoy allá en el sur de California. Estaba comenzando a dar sus conferencias afuera de la iglesia, y en una conferencia donde está con Pedro Wagner es donde acuña esa frase, que se volvió ya una frase sumamente reconocida o sumamente aceptada, que es liderazgo es influencia. Nosotros en nuestro curso usamos un modelo de liderazgo más que una definición. Y solemos decir que el liderazgo es la interacción que se produce entre el líder y sus seguidores en medio de una situación con una constante que se llama cambio. Y de ahí partimos para el curso. Pero hoy yo quiero darle una vuelta completa a esto y compartir con ustedes qué entiendo yo, después de casi 40 años de ser salvo, que es liderazgo. Y entiendo que el liderazgo es servicio. ¿Y de dónde lo tomo? Pues del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio, de este pasaje tan conocido en Mateo, capítulo número 20, versículos 27 y 28. Dice así: y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre. Estas son palabras de Cristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, por supuesto, igual lo podemos leer en el Evangelio de Lucas. Pero fíjense el concepto. Dice: el que quiera ser el más grande, que sea el siervo, es decir, el menor, el que sirve. Y luego dice: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido. Y eso que él tenía todo el derecho, ¿no? Para venir a su creación a ser servido, pero no vino a ser servido, vino a servir y a poner su vida en rescate por muchos. Entonces, de aquí tomamos el concepto nosotros del servicio cristiano, que en realidad es el único servicio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, se empiezan a tratar las distintas concepciones que el liderazgo ha tenido. Esto es algo bien bonito, bien curioso. El liderazgo no es una ciencia antigua. Más o menos en 1950 nadie pensaba que el liderazgo pudiera ser una ciencia, y a nadie se le había ocurrido que pudiera estar en una universidad, y a nadie se le hubiera ocurrido que alguien podía graduarse de una maestría o de un doctorado en liderazgo. No era una cosa conocida. Esto que se comenzó a conocer en los 60s. Alguien tuvo la brillante idea de hacer un ejercicio y darse cuenta de qué rasgos tenían gente, y en particular usó el caso como el presidente Kennedy. El presidente Kennedy era una persona, un líder muy joven, llegó a presidente murió muy joven. Imaginen, cuando comenzó su carrera para el Senado no tenía 40 años, tenía 30 y tantos. Y de ahí se hace una teoría que se llama la teoría de los rasgos. Este era un ejercicio bien empírico,
comparado con lo que hacemos hoy. En ese tiempo lo que se hizo fue empezar a entrevistar personas que eran líderes o que tenían una posición de liderazgo y buscar sus rasgos de la personalidad. Entonces, al final se terminó con una matriz, con un inventario, con denominadores comunes y se dijo un líder es una persona que tiene A, visión, B, carisma, C, mucha energía, D, ya no recuerdo todos los rasgos, eran unos 10 o 12 rasgos. Y eran denominadores comunes de la gran mayoría de estas personas que ocupaban esa característica. A alguien se le ocurrió unirlo con un alemán, un autor alemán que fue extraordinario, que se llamó Max Weber. Max Weber escribió en el año 1899 un libro que se llama Acerca del carisma. Y él fue el primero que unió la palabra carisma en el sentido de personalidad con la religión. En realidad el libro no hablaba del carisma en el sentido del liderazgo, como después se habló, y vuelvo a repetir el caso del presidente Kennedy. Al presidente Kennedy todo el mundo decía, era un hombre con un inmenso carisma. Así decía la gente. Por eso se mencionó lo que voy a decir a continuación. En el libro de Weber no, en el libro de Weber él tomaba el carisma como una cualidad más bien interna, interior, casi diría yo del espíritu. No sé si ustedes saben algo de Weber, pero Weber era un sociólogo que se especializó en sociología de la religión. Él escribió sobre el cristianismo, escribió sobre el judaísmo, escribió sobre las religiones chinas, escribió sobre el hinduismo. O sea, fue un sociólogo de la religión, Max Weber. Y él fue el que escribió ese libro que a mí me ha hecho tanto efecto y que yo se los mencioné hace muchos años, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él es el autor también de ese libro. Ese es de 1903. Pero en 1899, entonces, él fue el primero que usó la palabra carisma como una capacidad, una habilidad, un talento. Nosotros lo describiríamos de la manera más fácil, un don del interior. Un don espiritual, diríamos nosotros, ¿no? Pero de esto hace más de 120 años. Entonces, por los 60 se usó esta teoría de los rasgos de la personalidad. Y como les decía, se hizo un estudio, se comparó personas y entonces se sacó una matriz. Estas son 10, 12, 15 rasgos, pero estos son los rasgos más usuales en las personas de liderazgo. Ahí hubo una universidad en el noreste de Estados Unidos. Fíjense que estoy pensando si es noreste o noroeste. Me parece que era Northwestern. No estoy seguro, voy a tener que ir a ver a mi libro de texto. Que comenzó a estudiarlo ya como una ciencia. Y dieron el paso. Y en los 70s se cimentó el concepto y ya se comenzó a estudiar de una manera más formal. Ahí entonces salieron con la idea de que existía, por supuesto, desde los 60s, vuelvo, ya es tercera vez que menciono al presidente Kennedy. Yo no soy un admirador del presidente Kennedy, a propósito, pero ya es tercera vez que lo menciono. De él se decía que era un líder de un gran carisma. Entonces, de ahí se toma, ¿qué quiere decir que la persona sea carismática? ¿Qué es un carisma? ¿Por qué se dice que alguien tiene carisma? Y empezó a popularizarse el término del liderazgo carismático. Por eso es evidente que el liderazgo carismático es el ejercido por una persona que tiene ese carisma. Casi nadie tiene una descripción exacta, pero casi todos saben lo que quiere decir. Esto es un poquito como el tema ese chistoso de la unción. Nadie la sabe describir, pero todos saben cuando no está. Sí, se han fijado, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ese carisma es ese don, ese algo especial que tiene la persona que le abre la puerta con sus semejantes. Pronto se empezó a hablar de otros temas y dominó, especialmente en los 70s, el tema de los objetivos. Yo no sé si saben de esto, pero cuando los americanos decidieron ir a la luna, cuarta vez, ¿verdad? El presidente Kennedy, con su famoso discurso para llegar a la luna antes de los 70s, que llegaron, ustedes se recuerdan, en junio del 69, lo hicieron a través de un sistema de administración que se llama administración por objetivos. Entonces, este tema de la administración, este tema de los objetivos, estaba muy presente, no solo en la academia, sino que también en la industria. Era un tema en boga en ese entonces.
¿Cómo hago yo para definir el final que quiero lograr? Luego voy para atrás, paso por paso, y los pasos grandes se traducen en medianos y en pequeños y en pequeñísimos y en procesos y en hechos, hasta que yo tenga el plan completo para lograr el objetivo. El ejemplo perfecto es el de la luna. Antes de llegar a la década de los 70, en julio del 69, se logró la meta. Se administraron los objetivos y se logró. Entonces ahí hay otro concepto importante y dice, es que lo importante es que Estados Unidos tuvo una visión. Y ahí es donde toma fuerza el concepto del liderazgo visionario. Entonces, ¿qué es un liderazgo visionario? Bueno, es aquel que depende o descansa sobre una visión. Eso es muy común, todos nosotros hemos vivido eso, lo hemos visto en cierta medida en nuestras propias vidas, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace sumamente evidente cuando nosotros vamos a la Biblia, porque dice que sin visión el pueblo se desenfrena, el pueblo fracasa, el pueblo falla. O sea, no se puede vivir sin una visión. Entonces, para nosotros en el lenguaje cristiano o en el lenguaje bíblico, pues esto lo entendemos perfectamente, ¿no? Dios nos lo enseñó. Pero el mundo lo comprendió hace más o menos 50 años, 60, lo que sea. Lo comprendió y entonces puso un gran énfasis en el liderazgo visionario. Y hubo grandes líderes, y por supuesto se hablaba de los originales, ¿no? La visión de Ford de hacer un automóvil, y la visión de Edison, y la visión de cada uno de esos hombres que fundaron imperios, que crearon incluso naciones enteras, como allá Kemal Atatürk en Turquía, Lee Kuan Yew en Singapur, etcétera, cuya visión fue tan fuerte que se convirtió en algo contagioso. Y en unos casos contagió a una comunidad empresarial, en otros a un país entero. Y todos se fueron detrás de esa visión. Entonces se convirtió en lo más importante, el liderazgo visionario. Curioso aquí, porque el liderazgo visionario descansa sobre una visión. Pero esa visión puede tener un líder carismático o a lo mejor no. Generalmente sí, pero posiblemente no. Entonces ya son dos cosas distintas, el liderazgo carismático, el liderazgo visionario. Y después, ya las cosas sofisticadas en el siglo XXI, pasan a lo que se llama ahora el liderazgo transformacional. Esta es una cosa preciosa. Yo voy a permitirme hacer una especie de invento aquí enfrente de ustedes para entenderlo. El liderazgo transformacional consiste, fíjense ustedes qué interesante, en la identificación aquí de un problema o necesidad. O sea, ese líder identifica que aquí hay un problema, que aquí hay una necesidad. Luego trabaja para elaborar y articular una solución. ¿Qué es la articulación de una solución? Pues ahí caemos de nuevo a la palabra anterior, ¿no? Una visión. Pero esa visión bien articulada para solventar ese problema, que generalmente no estamos hablando de un problema de cómo reparo la plancha de mi casa, ¿verdad? Estamos hablando generalmente de algo bastante sofisticado y complejo. Entonces, se identifica la solución, se identifica la necesidad, se prepara una solución, se articula, aquí en medio ya vamos, se articula la visión, se parte en procesos y se comunica estratégicamente de forma que todos los que están acá la compren, se contagien de una parte de esa visión para lograr la transformación. Esto puede tener una escala nacional, pero igual puede tener una escala empresarial. Yo hablo todas las semanas o todos los meses con personas que me dicen frases como esta. El jueves tuve una cita con un empresario muy grande de aquí del país y me decía, es que fíjate que mandé a especializarse a uno de mis ejecutivos, regresó y el lunes nos presenta en la junta directiva un proceso de reingeniería. Esa palabrita está como de moda, ¿no? Todos quieren reinventarse, reingeniería, es decir, ¿qué significa? Significa transformación. Se identificó en un caso una necesidad o simplemente una debilidad o simplemente el deseo de mejorar. Y entonces se articula una visión para llegar a esa transformación. Proceso un poquitito más sofisticado, mucho más interesante y
extremadamente eficiente, efectivo y por supuesto satisfactorio al ser logrado. Luego se pasa a otro y se suele mencionar. Yo hago en mi clase una cosa, les hago una broma a todos en la primera clase. Pongo en el pizarrón liderazgo con S. Todos hacen así, ¿verdad? Todos se asustan y yo lo hago a propósito. Entonces digo, tacho la S, pongo la Z. Les digo, es que hay dos clases de liderazgo. Uno que es ético y uno que no es ético. Es decir, uno que está correcto con Z y uno que es incorrecto con S. Porque siempre me sacan a bailar a Hitler. Siempre. ¿Verdad? Porque la gente quiere saber, ¿fue Hitler un líder? Pues la verdad es que sí lo fue. Lo que pasa es que no fue un liderazgo ético, no fue un liderazgo moral, no fue un liderazgo constructivo, no fue un liderazgo positivo. Entonces, por eso hago siempre la broma de la S y la Z. Porque todos esperan, cuando yo empiezo a escribir, todos esperan liderazgo con Z, lógico, ¿no? Y cuando pongo la S, gano su atención. Entonces, se habla mucho del tema del liderazgo ético. Yo a los alumnos de aquí de la Universidad de San Pablo, o cuando me invitan a mí a dar conferencias, les digo, miren, yo no uso ese concepto, porque yo no creo que exista un liderazgo ético y uno que no es ético. Yo creo que el liderazgo o es ético o no es liderazgo, es otra cosa. Podemos estudiarla, pero no es liderazgo. Toda esta introducción para llegar al pasaje de Mateo. Nosotros estamos persuadidos que la última autoridad de nuestras vidas, la verdad, la luz, la vida, es una persona. Su nombre es Jesucristo. Y en cuenta está la verdad, y está el verbo, y está la escritura. Bueno, la escritura nos dice a nosotros, el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Entonces, el que quiera ser grande, tiene que hacerse el más pequeño. El que quiera ser el número uno, tiene que ser el que más sirva. Y aquí, número 2, el verso 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros, que ya caminamos brevemente por el liderazgo carismático, visionario, transformacional, ético, aterrizamos ahorita al liderazgo cristiano, es decir, al que nos pertenece a nosotros. De eso estamos hablando, nosotros, el que nos interesa a nosotros, el que queremos vivir. ¿Por qué? Porque al final del día lo único que queremos es agradar a Dios. Al final del día lo único importante para nosotros es servir a Dios. Y para servir a Dios se necesita, dice aquí, servir. Voy a contarles una cosa. Hace unos 40 años, el 23 de marzo va a ser 41, Cecilia me invitó a ir a la iglesia por primera vez. Así que fui a la iglesia con Cecilia el primer domingo. Y el segundo domingo que fui, invitaron a predicar al general Ríos Montt. No se me olvida, y hace 40 años de eso, ¿no? Y llegó y predicó lo que voy a decirles, así abrió su mensaje. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Me parece brillante, ¿no es cierto? Me parece brillante. El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Es una manera, por supuesto, de decirlo. Pero es que, ¿cómo puede haber un cristiano que no esté interesado en servir al Señor? Esa es una aberración. Es un poco así como el ejemplo que les dije de liderazgo y de Hitler. Es una cosa que es paradójica, hay que estudiarla porque no puede ser una cosa con la otra. Entonces, liderazgo cristiano significa servir. Yo voy a hablarles brevemente de dos personajes que son, yo diría que ya no se puede más que eso en el cristianismo. Voy a hablarles del Señor Jesús y les voy a hablar del apóstol Pablo. Creo que todos los demás van abajo de ello, ¿no? Entonces, Cristo vino a la tierra, Cristo es Dios, que toma forma de hombre, que viene a la tierra, que nos viene a demostrar cómo es Dios en la carne, que viene para ir a la cruz y vencer el pecado, y sirve.
y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto lo hemos estado viendo en estas semanas. No creo que necesito hacer demasiado énfasis ni repetirlo. Cristo nos viene a enseñar el ejemplo supremo. A nadie se le ocurre un mejor líder que Cristo. Entonces nos viene a enseñar qué hace el líder. ¿Y qué hace el líder? Sirve. Vino a servir, no a ser servido, y a entregar su vida en rescate por muchos. Entonces el liderazgo cristiano es servir. Miren, hace tantos años, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, tuve la dicha de ser discipulado por mi suegra. Ustedes conocen a la hermana Asunción. Y la hermana Asunción es la que nos enseñó, todo. Y para ella y para nosotros, que ella no, yo y otros como yo estábamos nuevitos de recién bautizados en agua, que no sabíamos nada de nada, nos enseñó que la esencia de ser cristiano era servir. Entonces empezamos a averiguar qué quería decir servir. Obvio que hay un área que es predicar el evangelio y guiar a otros a Cristo y predicar la palabra, y entonces vienen los dones y después vienen pastor, maestro, apóstol. Sí, pero nosotros éramos nuevos de no saber nada, no de estar pensando en eso. Entonces nos interesamos en una prédica que escuchamos de un hermano que se llama Buddy Bell, saber si vive, porque la mayoría de los que conozco ya no viven. Entonces, este hermano predica una prédica que se llama, todavía debe existir el libro, porque hizo un libro pequeño acerca de la prédica, que se llama Ministerio de Ayudas. Y yo, con toda la sinceridad, se los prometo delante de Dios, se los estoy contando como es, con toda la sinceridad, a mí no se me ocurrió que yo pudiera algún día llegar a predicar. Ser pastor, eso sí debe haber sido intergaláctico. Una cosa así más lejos de mi imaginación. No se me ocurrió. En cambio, cuando leí ese libro o escuché la prédica, esto sí puedo yo. Esto sí puedo. Y fui con un hermano amigo que se llama Fernando y le digo, mira, esto sí podemos hacer. Yo puedo, me dijo. Yo conozco a un señor a una señora que conoce a un pastor. Así que le voy a pedir a la hermana que le hable al pastor para que nos ayude. Y nos consiguió cómo ir al interior del país a ayudar a construir o a pintar las iglesias. Así que estábamos realizados porque estábamos sirviendo. Y nos fuimos a Chimaltenango y me acuerdo que nos pasamos horas ayudando a poner la luz. Yo nunca había puesto luz, ni sabía mucho de alambres, ni soy muy hábil para eso, por cierto. Pero lo hice con gran cariño y fuimos a pintar. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba el tema de la guerrilla, entonces como se dice coloquialmente, nos agarró la noche. No nos agarró nada, pues se oscureció. Entonces el mismo pastor dice, mire, ya no se pueden ir hasta ahora. Ustedes son muy jóvenes y no saben, pero tuvimos unos tiempos difíciles en el país. Esto debe ser año 80 y no sé, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces el pastor dice, es mejor que se queden a dormir, es peligroso, que se vayan. Mire ustedes, éramos tan ignorantes que esta era una iglesia centroamericana. Nosotros no sabíamos qué era iglesia centroamericana, lo único que sabíamos era lo que íbamos aprendiendo de día en día. Y entonces, mi suegra nos enseñó desde el principio a amar al Espíritu Santo. Así que yo el sábado 1 de diciembre recibí el bautismo en agua. El sábado 8, la salvación. El 8 el bautismo en agua y el 15 el bautismo del Espíritu Santo, los 3 sábados. Entonces, pues habíamos pintado la iglesia, estaba lindo. Y él nos dice, miren, quédense a dormir, aquí nosotros les ponemos donde duerman, nosotros les damos su cena y se van mejor a las 6 de la mañana que de noche. Bueno, está bien. Entonces nos puso dónde íbamos a dormir. En ese tiempo no había celular para avisar en la casa que uno no iba a llegar, ¿verdad? Entonces llega y nos dio cena el pastor y nos dice, bueno, hoy el culto es, no sé, a las 7, a las 6, a las 8, no me acuerdo, ¿no? La hora. A estas horas el culto y entonces queremos que ustedes prediquen.
predica, incluso no hemos predicado nunca en la vida. ¿Cómo vamos a predicar? Pero mi amigo cantaba. Eso era peor porque ya solo a mí me quedaba la otra parte. Bueno, no sabíamos predicar, pero sabíamos dar testimonio de cómo Cristo nos había salvado. Y entonces aquel cantó y yo di testimonio de cómo Cristo nos había salvado y que éramos salvos por la gloria de Dios. Y lo de siempre, ¿no? El Espíritu Santo. Y los ancianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía que era centroamericano. No tenía la menor idea, pero estaban felices hablando en lenguas y yo también, ¿no? No termina tan bonita la historia. No. El pastor estaba tan emocionado que nos invitó a la inauguración. Fuimos a la inauguración y llevamos a la hermana de mi amigo, el que cantaba. Ella predicaba, era una bomba. Qué persona más linda, con muchos dones. Y entonces, bueno, con muchos dones, pero idéntico de ignorante que nosotros. Todos estamos en la iglesia centroamericana, llegan todas las autoridades y se para ella y después de hablar en lenguas profetiza. Al pastor lo despidieron ese día. Pero todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Miren, les puedo contar un montón de cosas así, bellísimas. Bueno, para el pastor no fue bellísimo, ni modo, ¿no? Tuvo que salir a formar su iglesia. Hasta el día de hoy viene a verme y somos grandes amigos. Pero a lo que voy es que nosotros lo único que queríamos era servir. A mí nunca se me ocurrió ministrar, ni se me ocurrió que yo iba a orar, ni que iba a pasar un milagro, ni nada. Nosotros solo queríamos servir. Entonces, esto ya debemos de haber estado casados para eso. Sí, pues ya debe ser 81 o 2. Bueno, entonces hay una evangelista. Y dice la evangelista, ¿y ustedes no les gustaría acompañarme a la cruzada? Ya me acuerdo qué departamento era aquí, Chimaltenango, no me acuerdo. Sí, con gusto. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues ¿qué sabes hacer? Pues no mucho, ¿verdad? Entonces me tocó poner la película. En ese tiempo se iba a evangelizar en una plaza, carpa o sin carpa, depende del clima, ¿no? Pero se ponía una plaza, las sillas y se jalaba a la gente como en una película. Dicen que por eso es el presidente, así me contaron a mí, que porque toda la gente hasta el día de hoy va a ver las películas, eso dicen, ¿no? Pero eso lo hacíamos nosotros para que la gente llegara. Y se llenaba, porque además era gratis, ¿no? Entonces se llenaba para ver la película. Y yo me fui al centro de Vida Nueva, así se llama la librería cristiana ahí en el centro, Novena Avenida creo que era, y entonces me dice, mire, le vamos a alquilar el proyector, pero no podemos alquilárselo si usted no tiene experiencia. Entonces me lo alquilaron con todo y operador. El hermano Héctor ha sido miembro de aquella iglesia desde, bueno, no existía la iglesia, no sabíamos que iba a existir la iglesia. Miren cuántos años de amistad. Entonces, nos íbamos a poner la película. Y nosotros vimos al evangelista orando y clamándole a Dios por las almas, el equipo preparándose y nosotros lo nuestro. Así que cuando comenzó, pues pusimos la película y funcionó todo. Además, no había luz, entonces ¿saben cómo se hacía? Se ponía una extensión bien larga y lo más lejos posible se ponía el generador de gasolina, ¿verdad? Para que no hiciera mucho ruido. Y con el generador funcionaba el proyector. Entonces nos tocó poner la película y lo nuestro fue un éxito. Funcionó nítido, terminó la película y arrancó la alabanza, la adoración, la prédica evangelística, un éxito. Y Cecilia y yo ahí parados viendo aquello, maravillados de lo que Dios hacía. Pero cuando hace el llamamiento el evangelista, se vino toda la gente para adelante. Y no se dio abasto, pero ni de broma. Entonces se voltea, no sé cómo, y dice, Harold y Cecilia, ministran el Espíritu Santo. Dijo, ministran el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Yo dije, pero en mi mente de abogado dijo, voy a hacer algo así rapidito y me voy. Les prometo que así fue. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y se juntó la gente. Y entonces yo recuerdo que había un hermano ahí y le puse las manos y empieza a hablar en lenguas.
y después otro, y después otro. Después ya hacía con las dos manos. Bueno, ya basta de historias. Lo que había en nuestro corazón era un verdadero deseo de servir. Entonces entendimos una cosa aquí. Si no sirve, uno no es cristiano. El creyente sirve al Señor 24/24. Es el único propósito que puede existir. Ya después viene que a unos llama el Señor para un don, a otros para otros. Es otra cosa. Pero no puede haber una vida cristiana sin un deseo auténtico de practicar el servicio. Entonces, vamos a nuestro tema. Liderazgo cristiano es servir, son sinónimos. Que después podemos tomar, y que no vamos a desmentir de ninguna manera la frase del hermano Maxwell en el sentido de influencia, es correcto. Pero si estamos hablando de liderazgo cristiano, liderazgo es servir. ¿Y quién es el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora al apóstol Pablo. Y vamos para eso al libro de Hechos en el capítulo 20. Pablo está en Mileto, va a hablar a los hermanos de Éfeso y dice así. Voy a comenzar en el verso 17, capítulo 20, el libro de Hechos. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban. Obviamente ustedes entienden qué significaba esta despedida. Pero está diciendo Pablo, si ustedes lo ven, que en realidad lo único que valió la pena para él era servir al Señor. Y que está pronto a entregar su vida, está pronto a ser sacrificado, pero que ni eso es importante, porque lo único importante fue que usó esa vida para servir al Señor. Y después nos da este pasaje con el que termino, queridos hermanos, en 1 Corintios 11:1, que a mí me parece impresionante, y el apóstol lo dice con toda propiedad.
sed imitadores de mí, como yo también de Cristo. Entonces, me pareció apropiado en esta noche comentar con ustedes estos pasajes y hablar del liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es servir y, por supuesto, que nosotros nos maravillamos cuando miramos a siervos en la televisión o en las cruzadas o diferentes cosas, a hombres y mujeres de Dios que el Señor llamó para ministerios portentosos. Pero es igual de importante el que lava los baños que el que predica en un estadio. Y termino con una historia. Había un hermano, esto debe ser año 1949, 50, 51, que era aparentemente insignificante, pero quería servir al Señor y pidió servir en su iglesia, y no había nadie en la iglesia que quería servir haciendo los baños, limpiando los baños. Entonces él tenía tanto deseo de servir que se apuntó para servir y lavar los baños. ¿Cómo le dicen eso? Un janitor le dicen, ¿verdad? Sí. Conserje, gracias. Y salió el conserje el domingo de limpiar los baños y les dijo: el Señor me habló y me dijo que hoy voy a predicar. Y les dio el lugar, un auditorio, un gimnasio, un estadio, no sé cómo decirlo. Parecía la cosa más inverosímil. Y por supuesto se rieron de él. Bueno, este señor, que posteriormente tuvo problemas, de este señor se dice que posiblemente ha tenido el ministerio de milagros más grande del siglo XX. El hermano T.L. Osborne fue inspirado en un servicio de este hermano, donde contó que 21 sordos oyeron los 21. Y después pasaron 19 o algo así ciegos y los 19 vieron. Y después el número de paralíticos y todos se levantaron. Nadie hubiera creído en la mañana que alguien que limpiaba los baños iba a estar predicando en la tarde. Yo no puedo decir que todos los que limpian baños van a tener un ministerio de milagros, pero puedo decirles que ninguno va a tener un ministerio de milagros si no comenzó sirviendo. Eso sí, eso les puedo decir. Entonces, mi deseo en esta noche es transmitirles a ustedes este concepto. El liderazgo cristiano es servicio. Y si Pablo sirvió, y si mi Señor Jesucristo vino para servir, ¿cuánto más nosotros no debemos encomendarnos a ese ministerio del servicio en cualquiera que sea el área donde se necesita una ayuda? Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la palabra de Mateo, por la palabra del libro de Hechos, por ese pasaje inspirador en 1 Corintios 11. Gracias, Dios Todopoderoso. Que sirva, Señor, este breve recordatorio para sembrar la semilla en nuestro corazón de que el deseo que debe dominarnos es el deseo de servirte, Señor. Y que no hay servicio grande o pequeño, no hay servicio importante o servicio que no sea importante. Lo único que existe es el servicio para nuestro amado Señor Jesucristo.